vamos a abrir ese espacio de preguntas y respuestas. Espérenme, como siempre, un ratito aquí. Ahí está, ahí ya se ve mi pantalla, sí, ¿verdad? Bien, Ya se ve, doctora, bueno, perfecto. Adelante. gracias. Lo que nos queda por ver hoy es, ya para, suponiendo que estamos realizando nuestro manuscrito, esta sería la última etapa, que es la etapa de la introducción. Ustedes, como ustedes saben, habíamos hablado de que la introducción es lo primero que se lee, sin embargo, es lo último que se construye. Hoy voy a mostrarles por qué tiene que ser lo último que se construya. Y para empezar vamos a mencionar, como siempre, que la introducción es una parte más del trabajo de investigación, de la publicación, y en ese sentido tiene una función específica dentro de esa estructura que es lo que le da su importancia. Esa función, en este caso, es la de hacer o servir de introducción al estudio. Y hay que tener muy en claro que no se trata de una introducción teórica, es decir, no es una introducción al tema de estudio, sino que es una introducción al estudio. Es decir, se van dando indicios de sobre qué se investigó, qué es lo que se sabe sobre esa cuestión sobre la que se investigó, y de alguna manera lo que se busca es convencer al lector, es decir, persuadirlo sobre la importancia de ese estudio que se realizó y en definitiva mostrarle al lector cómo los autores llegaron a formular el objetivo que desencadenó todo ese trabajo que se está presentando con ese manuscrito. Es muy importante tener en cuenta este primer punto. No es una introducción teórica, es decir, no es una introducción en la que se describa brevemente un tema que más adelante se va a detallar o se va a describir en profundidad. Es una introducción al estudio. Y como tiene que ver con todas las partes que siguen, tiene una relación directa, por supuesto, con todo lo que sigue y en particular tiene una relación directa con las conclusiones. Y esta es la razón por la cual las publicaciones empiezan construyéndose por la parte de resultados y no por la parte de introducción. Esto lo veníamos comentando, se los venía comentando desde que iniciamos. Podríamos empezar por la sección de introducción, pero simplemente estaríamos redoblando esfuerzos porque no siempre va a coincidir lo que uno muestra en la introducción con lo que llega o con la conclusión a lo que se llega, sí va a suceder a la inversa. Es decir, si nosotros primero tenemos la conclusión, después es más fácil armar la introducción. Entonces, ¿por qué decimos que esta sección de introducción, que es la primera que se lee, tiene relación directa con las conclusiones al punto que se construye después de haber construido esa sección de conclusiones? Esto que vemos aquí es la ruta de cualquier investigación. Cualquier proceso de investigación que originó una publicación de las que vemos frecuentemente o de las que vemos cuando buscamos en Internet, siguió este camino, es decir, partió de una observación, a partir de lo cual se formuló una pregunta, una hipótesis, se diseñó metodológicamente la experiencia o la recolección de los datos. Luego esos datos se analizaron y se llegó a las conclusiones. Esta es la ruta del método científico, podríamos decir, es la secuencia que se sigue en cualquier investigación y nosotros podemos considerar que nuestro estudio terminó cuando las conclusiones nos permiten verificar aquello que supusimos o formulamos como hipótesis. Bueno, si nuestras conclusiones no permiten verificar la hipótesis, bueno, ahí decidiremos qué hacemos, si probamos con otra hipótesis, si hasta ahí llegamos y lo comunicamos igual, en fin. Pero esta es la ruta que se sigue en cualquier proceso de investigación. Y al momento de diseñar la publicación, que es de lo que estamos hablando en esta capacitación, el camino es al revés. Empezamos por el análisis de los datos, que fue lo que vimos en el segundo encuentro, junto con lo que incluye resultados y discusión y por supuesto las conclusiones. Es decir, luego de ese análisis formulamos las conclusiones, ajustamos la metodología a ese análisis que estamos presentando, vemos cuál es el objetivo en el que encaja todo ese análisis que hicimos y llegamos a la observación.
sea, este sería el caminito de la publicación. ¿Qué tiene de parecido con la ruta de la investigación? Bueno, esas conclusiones, ¿sí?, responden al objetivo, tienen relación directa con el objetivo. Y no es que en el análisis, en el diseño de la comunicación o de la publicación desaparecen la pregunta y la hipótesis. Esta pregunta e hipótesis, ustedes saben que está reflejada en el objetivo. Entonces, al decir que cuando construimos nuestro manuscrito, las conclusiones responden al objetivo o tienen relación directa con el objetivo, lo que estamos diciendo es que tienen relación directa con lo que en algún momento fue una pregunta y una hipótesis. Y ese objetivo, junto con la observación, es lo que representa la introducción, o son las dos partes, la primera y la última parte de la introducción, que es la sección que tenemos que ver hoy, que es una sección más dentro de la estructura del artículo científico y tiene una estructura propia. Lo que vamos a ver hoy es justamente qué tenemos que tener en cuenta para construir esta sección que es la de introducción. Reitero, es la que primero se lee, pero es la que se construye al último, porque necesitamos que coincida o que encaje con la parte analítica que construimos al principio. Si lo hiciéramos al revés, perderíamos el tiempo. Eso es lo que va a pasar, porque vamos a tener que ir reajustando constantemente. Entonces, a eso obedece la sugerencia de iniciar por el análisis, y una vez que tenemos las conclusiones y bien organizada esa parte de resultados, recién empezamos a ajustar la metodología, el objetivo y construimos la introducción. Entonces, ¿cuál es la estructura de la introducción? La introducción tiene tres partes, y son las que les muestro aquí en esta tabla. En la primera columna está, bueno, cada una de las partes. En la segunda columna de esta tabla lo que les muestro es qué información se incluye en cada una de esas partes. Y en la tercera columna les muestro qué leen los revisores cuando leen esa parte. Es decir, qué le están diciendo ustedes o cada uno de nosotros que construye una sección de introducción, qué le estamos diciendo al revisor. En realidad, ¿qué le estamos diciendo al lector? A cualquier lector, pero los primeros lectores siempre son los revisores. Entonces, solamente por eso digo qué le dice esa sección al revisor. Entonces, la introducción se compone de tres partes. En la primera parte, lo que vamos a incluir es un texto con la descripción de la temática que fue abordada en ese estudio. ¿Cuál es el interés colectivo que implica esa temática? Aquí, esto también tiene que ver un poco con la justificación de un estudio, porque no podríamos publicar algo que es solamente de interés personal, algo netamente de interés personal e individual. Cualquier comunicación científica, recuerden, es la presentación de nuestro trabajo a la comunidad científica. Y en ese sentido tiene que representar un interés colectivo, no puede ser simplemente un interés personal. Tiene que ser algo de interés colectivo. Porque además, no sé si recuerdan, cuando hablábamos de elegir la revista, tenemos que elegir una revista en la que nuestra temática encaje, es decir, que a la revista le tiene que interesar nuestra temática. Entonces, por todo eso, en esta primera parte, incluimos no solo la mención o la descripción de la temática que nos interesó y que abordamos en el estudio, sino también el interés colectivo que implica. Después vamos a ver con qué recursos demostramos ese interés colectivo. Y el revisor o cualquier lector, el mensaje que le queda cuando lee esa primera parte es: esta es la temática que se abordó en este estudio. ¿Bien? La segunda parte, no sé si supongo que sí, que ustedes lo ven, tiene como dos colores acá porque tiene a la vez dos subpartes. Una primera parte donde se incluye una descripción de investigaciones recientes relacionadas con esa temática que mencionamos en la primera parte, y una segunda subparte donde mencionamos el vacío o la necesidad que identificamos y que hace a la justificación de nuestro trabajo, de nuestro estudio. Este asterisco que está aquí es porque no siempre aparece
esta parte. En algunas publicaciones aparece la descripción de la temática, la descripción de los antecedentes, es decir, de investigaciones recientes relacionadas con la temática, y la finalidad. Pero se omite esta parte que aquí se ve en un fondo más oscuro. Mi sugerencia es siempre incluir esta parte, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de un descubrimiento, ¿sí? De un artículo científico, donde lo que se quiere comunicar es un descubrimiento. Cuando uno va a comunicar un descubrimiento científico, no es opcional mencionar el vacío de conocimiento que se identificó y que uno quiere rellenar con ese conocimiento que está comunicando con el trabajo. Entonces, en esta segunda parte vamos a incluir la descripción de investigaciones recientes y el lector, que va a ser el revisor primero, el mensaje que le va a quedar es que le estamos diciendo, esto es lo que sabemos, que ya se sabe, que ya está publicado sobre esa temática que nos interesa. Y sabemos, lo pongo con mayúscula, porque tiene que ver. Fíjense, esta es la parte donde la búsqueda bibliográfica es fundamental, o es fundamental saber buscar bien la información, porque una cosa es que nosotros creamos que algo no está publicado, y otra cosa es que algo no esté publicado efectivamente. Entonces, si nosotros creemos que algo no está publicado porque buscamos mal, cualquiera de los revisores nos va a decir, no, esto no es todo lo que se sabe, acá falta información. Bien, de la misma manera nos van a decir, no, esto no es lo más actualizado. Esto ya se sabe que esto así no es. No se olviden que entre los revisores siempre va a haber uno, aunque sea, que sea experto en la temática. Y ese experto conoce las investigaciones recientes, conoce lo que se sabe, conoce lo que no se sabe. Entonces, lo pongo aquí con mayúscula, sabemos que ya se sabe, porque depende de la búsqueda. Para enfatizar esta cuestión de que la búsqueda bibliográfica tiene que ser muy, muy precisa y muy acertada. Hay que buscar información de manera de poder afirmar que esas son las investigaciones más recientes. Y lo mismo pasa con la parte de abajo, la que está marcada en el fondo más oscuro, que hace referencia al vacío o a la necesidad. El lector o el revisor, cuando lee esa parte, nosotros como autores le estamos diciendo, esto es lo que creemos que no se sabe, o sea, que no está publicado, y bueno, si no es un vacío, no es un descubrimiento científico lo que queremos comunicar, entonces vamos a decir, bueno, esto es lo que creemos que es necesario o importante comunicar o saber. Entonces, esta parte que está con el asterisco no siempre se incluye y sin embargo es la más, en cierta forma es la justificación del estudio. Por lo tanto, yo les sugiero esforzarse por incluir esta parte, mencionar cuál es ese vacío de conocimiento que detectaron o cuál es la necesidad que ustedes consideran que dio origen a todo ese estudio y que hace necesario conocer aquello que están queriendo comunicar. Y en la última parte es la finalidad, es decir, es el objetivo. Bueno, ahora vamos a ver que no es solo el objetivo, tenemos que agregarle algo más para que sea la finalidad, que en definitiva representa lo que estamos aportando como autores. Bien. Esto es lo que hay que tener en cuenta al momento de construir la sección de introducción. Reitero, no sirve de mucho saber redactar científicamente o académicamente si no sabemos qué es lo que tenemos que redactar. Por eso siempre les voy a insistir, o van a ver en las capacitaciones de armado de artículos o de publicaciones científicas, que se insiste mucho con entender qué va en cada parte, qué función cumple cada parte del artículo, y después recién nos preocupamos o nos ocupamos por redactar. Pero si no sabemos qué es lo que tenemos que redactar, es como que estamos perdidos. ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan ahora o revisan de manera más detallada las introducciones de todas las publicaciones que consulten, van a ver que
se identifican estas partes. En algunos se superponen, no están en este orden, pero siempre estas partes están, son las que sí o sí tienen que estar. De hecho, si prestamos atención, introducción es el único título que no cambia en las publicaciones, no cambia, no depende de la revista, no depende de la disciplina, siempre el título introducción está. Y esta estructura es la que van a encontrar, es un patrón de la información que lo van a encontrar en cualquier publicación, reitero, el que puede no estar es este que está marcado con asterisco, pero en la mayoría en prácticamente todos los trabajos van a encontrar esta secuencia, ¿sí? Y no en ese orden, pero sí estas partes. Y son las partes que tenemos que tener en cuenta al momento de construir nuestra introducción. Es decir, después vamos a hacer una revisión, cuando ya termine todo, hacemos una revisión y vamos a ir verificando que esté la descripción de la temática y el interés colectivo, que estén las descripciones de las investigaciones recientes, que hayamos hecho mención del vacío o la necesidad y que esté clara cuál es la finalidad. Bueno, si no está alguna de las partes, tendremos que completar, pero por lo menos ya sabemos o vamos a tener en cuenta que esto es lo que tiene que aparecer en mi sección de introducción. Esta primera parte básicamente representa el qué del trabajo que el lector tiene en sus manos. La segunda parte, esta, la oscura, es la que representa el por qué. Y la última es la que representa el para qué. Si recuerdan me olvidé poner ahora un cuadrito con la función de cada estructura, de cada parte del artículo. Pero si ustedes recuerdan, la parte de resultados y discusión era qué información significativa surgió del análisis de los datos. La parte metodológica, la función de esa parte dentro del artículo es contar cómo se llegó a esa información significativa, y la parte de la introducción es la parte donde le contamos al lector qué estudiamos, por qué lo hicimos y para qué. Esa es la función de esta sección y de allí su importancia y de allí la necesidad eh, de completarla o construirla a conciencia, sabiendo que tiene que quedar claro el qué, el por qué y el para qué. Bien, vamos a ver, acá les muestro un ejemplo, no lo van a leer todo ahora, pero después cuando tengan la presentación en formato PDF lo van a poder leer. Van a ver que aquí en esta primera parte, yo te los marqué con una flechita, se está describiendo la temática que se abordó en esta investigación. Se trata de una enfermedad poco frecuente, esto es un ejemplo viejo, antiguo, es a modo de ejemplificar nada más. Se trata de una enfermedad, por lo tanto es una cuestión de interés colectivo, no hay que fundamentar mucho. En esta segunda parte ya se describen las investigaciones recientes sobre esa temática. Cuando decimos investigaciones recientes, estamos hablando de publicaciones recientes. Como hablamos al principio de la capacitación en el primer encuentro, también les comentaba que una investigación no está completa si sus resultados no están comunicados. Entonces, a veces sucede que uno hace mucha investigación o hace tareas de investigación, pero no publica, entonces esa investigación es inexistente. Para la comunidad científica es inexistente. Entonces, aquí, cuando en este recuadro o en todas las sugerencias hablamos de investigaciones recientes o qué se ha investigado sobre el tema, estamos hablando de publicaciones que están disponibles en la web o, bueno, sí, hoy en día es todo en la web. ¿Sí? Entonces, en este párrafo se describen todas las investigaciones más recientes sobre esa temática que se presentó en el primer párrafo, las fuentes de información que vamos a utilizar aquí para describir nuestra temática y el interés colectivo que implica esa temática, pueden ser libros, es decir, textos académicos, pueden ser otras publicaciones o puede ser la información proporcionada por organismos oficiales. Por ejemplo, la OMS, la FAO, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Justicia, en fin, una organización no gubernamental. Es decir, cualquier dato estadístico puede ser nos puede servir para demostrar el interés colectivo de esa temática que estamos presentando.
a diferencia de lo que sucede en esta segunda parte, donde nuestras fuentes de información solamente pueden ser otras publicaciones. Y aquí sé que suena insistente, pero es necesario reforzar esto porque es un concepto. Cuando nosotros hablamos de descripción de antecedentes, estamos hablando de antecedentes de investigaciones realizadas. Es decir, estamos hablando de publicaciones científicas en revistas científicas. No podemos usar como libros las cifras o la información que proporcionan organismos o instituciones oficiales como fuente de información para describir antecedentes, porque aquí, en esta parte, estamos hablando exclusivamente de investigaciones. Y como lo venimos hablando a lo largo de toda la capacitación, las investigaciones se comunican en forma de publicaciones científicas, no en otra forma. No significa que los libros no sean de utilidad, no significa que la información de los organismos oficiales no sea de utilidad, solamente le estoy diciendo, lo que se remarca con esto es que en esta parte, en la segunda parte de la introducción, las fuentes de información tienen que ser otras publicaciones científicas. Y lo que escribamos acá depende exclusivamente de nuestra habilidad para realizar búsquedas bibliográficas, no solo recuperar archivos, sino analizar esa información, por supuesto. Esto da para otra jornada, no lo vamos a hablar hoy, pero imagino que todos ustedes son conscientes de la importancia y de la necesidad de saber realizar búsquedas bibliográficas y después analizar la información de aquellos archivos que recuperamos en la búsqueda. Entonces, no olvidar, cuando hablamos de la segunda parte de la introducción, donde debemos hacer una descripción de antecedentes, las fuentes de información son otras publicaciones. Y ustedes, bueno, lo que les muestro aquí en el ejemplo es cómo se van poniendo entre paréntesis las citas de cada una de las fuentes consultadas. Y aquí, en esta otra parte, bueno, sigue el párrafo de antecedentes, la parte de antecedentes, esta segunda parte es extensa, suele ser la más extensa de la introducción, y finalmente aparece la última parte donde se cuenta la finalidad. Esto está como largo, el objetivo acá, pero recuerden, no es solo la mención del objetivo, sino que es la finalidad, es decir, el objetivo y el para qué. Son las dos componentes de la finalidad, que es lo que se muestra en la última parte, aparece siempre en la última parte de la introducción, y en este ejemplo en particular se están superponiendo el por qué y el para qué. ¿Ven que aquí dice por qué se investigó y para qué se investigó? Bueno, dice, debido a que la ACP es una entidad clínica neurodegenerativa poco frecuente, teniendo en cuenta la importancia de los síntomas, bueno, todo lo que dice allí, el objetivo de este artículo es comunicar un caso clínico, resaltando, ¿ven? No solo se menciona el objetivo, sino que además se le da como un contexto para que uno entienda cuál es la finalidad de haber logrado ese objetivo, con qué intención se formuló ese objetivo. Y aquí van a ver que el objetivo está en presente, ¿bien? Bueno, hay que tener mucho cuidado aquí porque el objetivo se formula en presente cuando escribimos como está acá, el objetivo de este artículo es, ¿sí? En presente porque el artículo es ese que se está leyendo en ese momento. Pero si nosotros hacemos referencia al objetivo del estudio que dio lugar al artículo, entonces allí tenemos que decir o usar el verbo en pasado y decir el objetivo del estudio fue. Las dos formas son válidas, solo hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? No podríamos decir el objetivo del estudio es o el objetivo del artículo fue. Bien, porque hay que ponerlo con los tiempos en los que van sucediendo. Entonces, si vamos a presentar todo nuestro trabajo como el objetivo del artículo, lo vamos a poner en presente. Si vamos a presentar nuestro trabajo como el objetivo que se formuló en el estudio, bueno, entonces allí lo vamos a formular o a redactar en pasado. Bien, entonces aquí ya vamos viendo esas pequeñas cuestiones de redacción que después nos terminan complicando si no las tenemos en cuenta. Uno puede decir, bueno, pero se entiende que si digo el objetivo del artículo fue, se entiende que estoy hablando de este artículo. Y sí, pero son formas.
Entonces, esas formas tenemos que respetarlas y bueno, de allí todas estas recomendaciones. Bien. Ahora, sabiendo que la introducción tiene estas tres partes, que la primera representa el qué, la segunda el por qué y la tercera el para qué, lo que vamos a tener en cuenta al momento de redactarla es que los términos que utilizamos en la tercera parte, es decir, todo lo que nosotros pongamos en esa tercera parte que representa la finalidad del artículo, anticipa el contenido de las partes anteriores, de la primera y de la segunda. ¿Esto qué significa? Que los revisores, los lectores más adelante, pero en primera instancia los revisores leen el objetivo del trabajo o de lo que se presenta en esa parte de la finalidad y anticipan mentalmente qué hay en las partes anteriores o qué debería haber. ¿Bien? Porque esta estructura de la introducción, que tiene tres partes, es lo que nosotros llamamos frecuentemente delimitación del tema. Entonces, empezamos desde lo más general, desde lo general, que es la descripción de la temática, y vamos acotando la temática hasta llegar a la finalidad, donde está el objetivo, que fue en lo que nos centramos para desarrollar el estudio. Entonces, todo lo que nosotros mencionemos allí en ese objetivo o en la parte de finalidad, por supuesto que tiene que tener relación con todo lo que estaba antes. Tanta relación que si uno lee esa última parte de la finalidad, tiene que poder anticipar qué hay antes, sin leerlo. Si cuando uno revisa lo que está antes y ve que no coincide con lo que se menciona en la tercera parte, entonces les van a decir los revisores que la introducción está mal construida y que deben reformularla, ¿bien? Con lo que eso significa en cuestión de tiempo. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta desde el principio para que después, esto se los dije en otras oportunidades, revisiones o cambios siempre vamos a tener que hacer, pero no es lo mismo que sean porque se nos pasó y no algo, corregir algo porque lo hicimos sin prestarle la atención que debíamos prestarle. Son dos cosas diferentes, ¿bien? Entonces, vamos a ver acá, fíjense, este es un artículo que está publicado en esa dirección, está allí. Como extenso el objetivo, pero está como extensa el texto, es como largo, no, hay que leerlo varias veces para entender de qué se trata, o más o menos hacerse una idea. Y yo les pregunto, leyendo esto, ¿podrían decirme cuál fue la temática de interés de estos autores? Sin leer el artículo, por supuesto, leyendo solo esta parte. Eso que está marcadito con rojo es como para, ese fue el objetivo, o la finalidad. ¿Podrían decirme cuál fue la temática de interés de estos autores? ¿Qué les parece? A ver si se animan a escribir. A ver, nadie se anima todavía. Sí, tiene que ver con la pedagogía, pero pedagogía es muy amplio. Educación es muy amplio. Leo los términos que van escribiendo. Einer dice, ¿es confuso? Sí, es un poco confuso. Bueno, de ahora en más, cuando ustedes preparen sus manuscritos, tengan en cuenta esto, al lector, ¿sí? Pónganse en el lugar del lector y piensen que les tiene que quedar claro qué fue lo que quisieron hacer. Ejercicio profesional, historia de la metodología. No es claro, reflexión sobre la historia. Bueno, la temática de interés está en la finalidad, por eso lo subrayé. Fíjense, la finalidad, ¿cuál fue la finalidad aquí? ¿Para qué se formuló ese objetivo? A ver qué están escribiendo. Praxis pedagógica en química, la práctica. Einer dice mala redacción. Bueno, no miremos la redacción en este punto. La práctica profesional, el discurso. Muy bien. ¿Sí? Fíjense que aquí dice,
Identificar y caracterizar un proceso reflexivo intencionado para contribuir al mejoramiento del discurso profesional. Es decir, la temática de interés fue el discurso profesional. ¿Sí? Después ustedes consulten el archivo, por eso les puse la dirección, y van a ver que la introducción empieza hablando del discurso profesional. Docente, por supuesto. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes armen sus secciones de introducción, van a tener que revisar que lo que escriben en la parte de la finalidad tiene que ser esa parte con la que empieza su sección de introducción, o su introducción tiene que empezar con algo parecido a lo que pusieron en la finalidad. ¿Bien? ¿Y qué términos piensan o que se desarrollaron en los antecedentes, en la segunda parte de la introducción? Leyendo nada más lo que dice acá. A ver. En realidad, en los antecedentes se habló de todas estas cuestiones que fueron escribiendo antes en los mensajes, ¿sí? Se habló, claro, actividades de enseñanza, historia de la ciencia, historia de la química, todas esas cuestiones docentes en ejercicio, no docentes ya retirados, pues lo remarca aquí en esta parte del objetivo. Entonces, todo lo que está mencionado aquí, que es la tercera parte de la introducción, bueno, todo eso uno espera encontrar desarrollado en las partes anteriores. Claro, marcos teóricos, etc. Bueno, ustedes después consulten la página, por eso les dejé el enlace, y aquí van a ver que se cumple. A lo mejor no está tan ordenado como uno espera encontrarlo, pero todas estas cuestiones están. Y esto significa que ustedes, todos nosotros, al momento de construir la sección de introducción, primero el proceso va fluyendo, vamos escribiendo lo que tenemos que escribir, pero después tenemos que revisar esto que escribimos. Y en esa revisión lo que vamos a controlar es que esa parte de cierre, que es donde la tercera parte sería de la introducción, en esa parte de cierre nosotros estamos mostrando todo de manera casi resumida, todo lo que está antes. Entonces, si lo mencionamos en esa última parte, tiene que estar desarrollado de alguna manera en las dos primeras. ¿Bien? Es algo para tener en cuenta después. Y cuando vuelven los trabajos cuando vuelven al autor, me refiero a los autores para hacer modificaciones, generalmente se cuestiona esta parte de la introducción porque se observan estas inconsistencias entre las partes de la introducción. Uno puede, el error, esa probabilidad de error en la construcción de la introducción aumenta cuando uno no tiene en claro que no se trata de una introducción teórica. No es una introducción a un tema, es una introducción a un estudio. Entonces, hay que prestarle atención como a todas las partes que estuvimos viendo a lo largo de la capacitación. Todas y cada una tiene su propia importancia, su propia complicación y en ese sentido merecen una atención determinada al momento de construirlas. Bien, y aquí, bueno, ¿cuál es el aporte de los autores? No está tan claro, pero es describir o contar la descripción de un proceso reflexivo, intencionado y permanente orientado a mejorar el discurso profesional y demás. Bien, acá es cuál es el aporte, no el porte, me faltó una. Pero ¿cuál es el aporte de los autores? Bueno, describir ese proceso reflexivo, intencionado y permanente. Este es un estudio cualitativo, es muy, muy lindo, lo puse porque para mostrarles cómo se presentan los resultados de estudios de investigaciones cualitativas, tiene que ver con educación, por supuesto, tal vez uno puede pensar que es fácil, pero léanlo si pueden y van a ver la cantidad de análisis que hacen o que hicieron estos autores y los recursos de los que se valieron para presentar, acompañar el texto en su presentación. No es un trabajo que sea solo texto. Lo puse también para mostrarles eso. Bien, entonces, sabemos que la introducción tiene tres partes,
que su función es introducir al lector en cuanto a contarle cómo se formuló, a partir de qué se formuló ese objetivo que desencadenó todo el proceso y cuál es la finalidad, en definitiva, o el aporte del trabajo. Sabemos que tenemos que ir revisando la coherencia entre los elementos de cada una de las partes y sabemos, hasta ahora lo vimos, cuáles son las fuentes de información que vamos a utilizar para cada una, para construir cada una de esas partes. Y vamos a tener en cuenta otras sugerencias. Con respecto a la temática o problemática, a veces le pongo temática o problemática porque no siempre es una problemática, no siempre, no siempre es algo malo, y no siempre es un problema, y no es algo que se deba resolver, no siempre se trata de eso. Problemático en el sentido de que es algo una situación que genera interrogantes que requieren respuesta y por eso se desencadena la investigación. Pero, bueno, por eso, algunos le llaman temática, otros le llaman problemática, en fin. Esa primera parte, que fue lo que nos interesó, lo que llamó nuestra atención y nos llevó a investigar, con respecto a esa parte o a esa temática, lo que vamos a hacer es, vamos a definir esa problemática. O sea, nuestra introducción va a empezar con la definición de esa problemática o temática y el interés colectivo que implica. No le vamos a dedicar más de 2 párrafos. En lo posible nos vamos a esforzar por hacer todo eso, definirla y mostrar el interés colectivo en un párrafo. ¿Sí? Un párrafo, bueno, después viene toda la cuestión de un párrafo de 6 oraciones, entre 6 y 8 líneas, bueno, toda esa cuestión que ya tiene que ver con la redacción, pero esa primera parte donde nosotros contamos cuál fue la temática, máximo 2 párrafos. El error frecuente es considerar que la introducción es una introducción teórica y entonces se extienden demasiado acá, en esta parte. Y casi toda la introducción habla de la temática, en vez de hablar de lo que tiene que hablar. Y entonces, no más de 2 párrafos. Para describir los antecedentes, es decir, las investigaciones más recientes realizadas sobre esa temática que presentamos en el párrafo o en los 2 párrafos anteriores, vamos a incluir estudios actuales, publicaciones actuales, ya lo hablamos, actuales significa algo, un tiempo en cada disciplina. No en todas las disciplinas significa lo mismo, o la misma cantidad de años. Y entonces, estudios actuales, sin olvidarnos de incluir publicaciones que tengan metodologías similares a las que utilizamos, a la que vamos a describir en la sección de métodos. ¿Bien? Y la extensión, la que se pueda, la que nos permita la revista. ¿Sí? Recuerdan que en las clases, en los encuentros anteriores, les iba mostrando más o menos en porcentaje cuánto ocupaba cada una de las secciones. Bueno, para la introducción nos queda solamente el 15%, así que tenemos que ocupar ese 15% sabiendo que de ese porcentaje que ocupa la sección de introducción, la parte más extensa debe ser la parte de descripción de antecedentes, porque es la que muestra que tenemos un conocimiento actualizado justamente sobre las investigaciones que se realizaron en ese campo que nos interesa. Si vamos a mencionar el vacío o la necesidad identificada, un vacío puede ser o una necesidad, algo que da origen a un estudio, pueden ser contradicciones entre publicaciones que hayamos identificado, pueden ser una nueva metodología que se nos ocurrió y que probamos que funcionó, puede ser un nuevo enfoque, puede ser que encontramos efectivamente que falta información sobre una temática, eso es un vacío, ¿sí? O puede ser que consideremos que es importante profundizar sobre determinada cuestión y entonces en ese caso ya no hablamos de vacío, hablamos de necesidad, que es lo que suele suceder con los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos son los que, si incluyen esta parte, van por el lado de la necesidad, y los cuantitativos van más por el lado del vacío. Y ahí es donde es frecuente leer o usar estas expresiones, estos términos. Sin embargo,
son escasas las publicaciones, considerando la importancia de, bueno, la necesidad de, este tipo de expresiones son las que ustedes van a identificar en la sección de introducción y que les van a decir, acá está el vacío o acá está la necesidad, acá está el porqué de este estudio. Y fíjense que la extensión no es mucha, es 1 o 2 oraciones, no más de eso. Y después está la última parte que es donde nosotros no es que tenemos que escribir el objetivo, sino que tenemos que escribir la finalidad. Bien, no es solo el objetivo, fíjense. El objetivo es, si lo ponemos como hablando del artículo, o el objetivo fue, si hacemos referencia a lo que fue el objetivo de nuestro estudio, bueno, mencionamos lo que sea que fue ese objetivo, y ahí completamos. Bien, esa última parte no es solo el objetivo, es la finalidad. Este objetivo para tal cosa. Bien, y todo esto tenemos que hacerlo sabiendo que, bueno, no disponemos de más del 15%. La introducción no debería representar más del 15% del total del cuerpo del artículo. Sería introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. De esas 4 secciones, lo vimos en encuentros anteriores, resultados y discusión son las que más ocupan. Metodología ocupa poco e introducción ocupa poco. No porque no sean importantes, sino porque de alguna manera lo que nosotros hicimos, que está reflejado en resultados y discusión, tiene que ser más extenso que lo que ya existía, que era lo que se cuenta en la introducción y lo que se cuenta en los métodos. Bien, a eso obedece esa distribución de proporciones. Bien, entonces, más o menos, hasta acá estamos viendo cuál es la estructura de la introducción. Vimos que se construye al final, es la última parte, que se construye casi la última, ahora vamos a ver, y algunas sugerencias para tener en cuenta en cuanto a extensión y en cuanto a fuentes de información. De allí en más es una cuestión de redacción, ¿bien? Que no es poca cosa, pero primero tenemos que comprender la estructura para saber después qué información es la que vamos a volcar allí. Y una vez que ya terminamos, consideramos que finalizó que completamos la redacción, que ya lo tenemos listo, lo que ya, si seguimos la secuencia con la que iniciamos esta capacitación, esta serie de encuentros, bueno, ya teníamos hecho la parte de resultados y discusión y las conclusiones, ya teníamos un archivo hecho con la parte de métodos, y bueno, ahora terminamos esta parte de la introducción. Entonces, una vez que nos aseguramos de que terminamos esta parte, lo que sigue es ordenar todo esto que eran como apartados, ordenar y fusionar. ¿Qué significa fusionar? Bueno, ordenar es darle el orden ya con el que se ven las publicaciones. Y fusionar significa verificar la coherencia metodológica y la coherencia textual entre cada una de estas partes. Es decir, en la introducción y en todas las demás secciones tiene que haber coherencia metodológica y coherencia textual. Esto es construir el manuscrito, ¿sí? Recién acá estamos por construir el manuscrito, ¿sí? Esa coherencia textual y coherencia metodológica es entre elementos de cada sección y entre secciones. Es decir, la introducción tiene que tener elementos que sean coherentes metodológica y textualmente entre sí y con lo que sigue en la sección de métodos. A la vez, estos dos tienen que ser coherentes metodológica y textualmente con lo que está en resultados, con lo que está en discusión y por supuesto con lo que está en conclusiones. Esto lleva mucho tiempo. Ya tenemos que dedicar cierto tiempo para construir la parte de análisis y las conclusiones, otro tiempo para los métodos, otro tiempo para la introducción y otro tiempo para ordenar y fusionar todo esto y darle coherencia metodológica y fluidez al texto. Ahora vamos a ver de cuánto son semanas. Estos son semanas, no podríamos hacerlo a las apuradas, o sí podríamos, pero va a salir mal.
Así que por eso se dice que esto se planifica, hay una planillita que les voy a mostrar más adelante, porque hay que tener en cuenta todos estos tiempos. ¿Bien? Y una vez que terminamos, que ya ordenamos y fusionamos y pasó el tiempo, un tiempo prudente, y consideramos que esta estructura de base ya está, ahora sí estamos en condiciones de redactar el resumen, que es la única parte, la única sección que aparece en las bases de datos. Cuando ustedes hacen búsqueda bibliográfica, ¿qué aparece? Aparece el título, los datos de los autores, el resumen y las palabras clave. El resto no aparece. Esta es la parte que aparece porque justamente es una versión en miniatura, una versión reducida del artículo. Y en ese sentido, tiene que ser consistente, por supuesto, con el contenido del artículo, tiene que reflejar el contenido del artículo y a la vez tiene que ser consistente con el título, que ahora en las filminas siguientes lo vamos a ver, vamos a hablar del título. Entonces, no se trata solamente de ahorrar palabras y rellenar un espacio y poner algo ahí que va como resumen, sino que esta partecita, este elemento paratextual, tiene la función de mostrar una versión reducida, como dice allí en el título de esta filmina, del artículo. Y por eso el resumen tiene oraciones o contiene oraciones que hacen referencia a cada una de las partes del trabajo. Si ustedes, ¿esto qué significa? Que cuando construyan sus resúmenes, tienen que asegurarse de que haya una oración o una parte que hable del objetivo, del propósito del estudio, una parte que hable, en la que se cuente sobre los métodos que se utilizaron, una parte de resultados y una parte de conclusión. Discusión no va porque no se ponen citas acá, pero sí tenemos que mencionar los resultados. Y es un resumen, no podemos mencionar todos los resultados, por lo tanto vamos a mencionar los más significativos. ¿Bien? Entonces, hay que asegurarse de incluir oraciones que hablen de cada una de las partes del artículo y por supuesto que reflejen lo que dice el trabajo, es decir, un lector cuando lee un resumen encuentra si distingue las 4 partes, ya tiene una idea de qué dice, que si va y lee en detalle ya sabe más o menos con qué se va a encontrar. Ahora, si nosotros, por ejemplo, construimos un resumen y olvidamos incluir mencionar la parte de métodos, bueno, nuestro resumen va a aparecer en la base de datos, es lo primero que van a ver los lectores y no van a saber qué métodos utilizamos, van a tener que descargar el archivo completo, leer todo el trabajo para ver qué métodos utilizamos. Entonces, y lo mismo con cualquiera de las otras partes que falten. Entonces, los resúmenes deben construirse asegurándose de contener todos los 4 elementos que conforman la estructura básica del manuscrito. Esto para cualquier disciplina, para cualquier enfoque, esto tiene que ver con la organización de la información, no con las características de los estudios ni sus particularidades. Y los resúmenes son los que sirven en parte para construir el estado del arte. Así que uno cuando construye estados del arte en general lee resúmenes, no lee trabajos completos. Entonces, de allí la importancia de que todos los elementos estén incluidos. Y esa descripción de los breve de los elementos la vamos a hacer redactando en pasado, porque el resumen es estamos contando algo que ya ocurrió, puede haber un presente en el caso que hayamos formulado el objetivo como el objetivo de este artículo es. Sería lo único que vamos a contar en presente. El resto va todo en pasado, no se usan citas, no se incluyen citas bibliográficas en el resumen por una cuestión de extensión. En general, la información se presenta en un solo párrafo. Es un solo párrafo donde es una oración tras otra. Excepto, le puse un asterisco porque en los trabajos de medicina, por ejemplo, de ciencias de la salud, se suele poner subtítulos. Hasta ahora es el único campo donde vi que el resumen tiene subtítulos. O sea, tiene un subtítulo que dice introducción y bueno, todo lo que corresponde a la introducción, otro que dice métodos y así.
pero en general se trata de un solo párrafo, un único párrafo, de 250 a 300 palabras. En general no va más no se superan las 250 palabras, porque es la única parte que se muestra en las bases de datos. O sea, tiene que ser acotada porque tiene que entrar en esa parte de presentación que se muestra del trabajo. Ahora bien, tenemos que ser breves, pero no tanto. Entonces, estas son cuestiones, son errores frecuentes en la construcción de los resúmenes, por lo tanto son cuestiones a evitar. Lo primero que hay que evitar es ahorrar demasiadas palabras. Acá hay que tener en cuenta que la redacción científica se caracteriza por ser breve, clara y precisa. Entonces, nosotros podríamos ahorrar palabras cuando construimos un texto, pero nunca sacrificar la precisión y la claridad. Si esto significa que el texto sea más extenso, y bueno, nos tendremos que quedar con el texto más extenso, pero nunca sacrificar la claridad y la precisión. Entonces, no se trata de ahorrar palabras y escribir cualquier cosa, hay que ajustarnos a la cantidad máxima establecida, pero sin perder claridad y precisión. No hay que pretender generar un misterio, no es un libro de ciencia ficción, es un artículo. Entonces, en ese sentido, no hay que hacerse los misteriosos y como ocultar información, sino que todo lo contrario, hay que mostrar todo allí, justamente para despertar el interés y que la persona descargue el artículo y en lo posible nos cite nuestro trabajo, porque eso también es bueno. No basta con publicar, sino que ya queremos más, queremos que los demás nos citen. Así como nosotros citamos a otros, bueno, ya también es una de las finalidades de la publicación, que otros tomen nuestros trabajos como referencia. Y el error más frecuente, este es el por excelencia, es redactarlo y finalizar el artículo, lo cual no podríamos hacerlo porque se trata de una versión reducida del artículo. Entonces, si lo redactamos, como sabemos, estamos resumiendo. Entonces, todo esto hay que evitarlo. Estos dos primeros puntos generan una mala sensación en los revisores, ¿sí? Que recuerden, son los primeros lectores del trabajo, y hacen que el trabajo pierda calidad. ¿Bien? Entonces, no olvidar justamente su definición. ¿Sí? Recordar que tenemos que ahorrar palabras porque tenemos que acotar, tenemos una extensión acotada, pero no debemos olvidarnos que ese resumen es la versión reducida de nuestro trabajo. Entonces tiene que contener información representativa de todo nuestro trabajo, con la mayor claridad y precisión posible. Y una vez que tenemos el resumen, o sea, ya tenemos la estructura básica del manuscrito, ya construimos el resumen, lo que sigue es armar el título y las palabras clave. Bueno, ¿y aquí qué vamos a decir? El título es una versión ultra reducida del artículo. Así como el resumen es la versión reducida, el título es una versión ultra reducida del artículo. Y en ese sentido, es un esfuerzo muy grande que hay que hacer porque básicamente se trata de poner en no más de 20 palabras algo que refleje todo lo que hay en el artículo. Entonces, bueno, se sugiere utilizar las mismas palabras que usamos en el objetivo. En general es eso lo que se hace y nada más que no se lo pone como un enunciado, no con verbos, ¿sí? Lo más preciso posible, como dice aquí, y se sugiere evitar el uso de términos como investigación sobre, estudio de, análisis de, porque todos esos términos son propios de la investigación. Entonces, lo único que estamos haciendo es ocupar un espacio que podríamos ocupar con otro término que le daría más precisión a nuestro título. Entonces, entre 15 y 20 palabras, las revistas siempre en sus guías de autores indican la extensión del título, así que no hay que preocuparse, y esa extensión suele ser entre 15 y 20 palabras. Y bueno, y las recomendaciones, las que están allí. En lo posible usar las mismas palabras que en el objetivo, evitar títulos muy ambiguos, por ejemplo,
ese ejemplo que vimos antes de el discurso profesional docente y esa práctica que querían describir allí que estaba orientada a mejorar el discurso de profesores de química. No podríamos poner como título enseñanza de la química, porque es muy general. Tiene que ver con el contenido, pero es muy general. Y lo que genera en el lector es, espera encontrar algo que después no termina encontrando, porque no íbamos a hablar de educación en la química, íbamos a hablar o de enseñanza de la química, sino que íbamos a hablar de algo mucho más acotado. Entonces, en ese sentido, es bueno tener en cuenta que el título debe ser lo más preciso posible y evitando términos que son propios de la investigación, por lo tanto no tiene razón, ocupan espacio y si el ejercicio es muy sencillo. Tachan esa palabra y van a ver que el título sigue teniendo el mismo significado. Entonces, título, versión ultra reducida del artículo. En general sale del objetivo. Y las palabras clave son términos relacionados con ese campo del conocimiento o con esa temática que presentamos en la primera parte de la introducción. Y las palabras clave aparecen para ampliar la posibilidad de que otros encuentren nuestro trabajo cuando hacen una búsqueda bibliográfica. Esa es la función de las palabras clave. Y por esa razón, como se trata de ampliar la posibilidad de que los demás encuentren nuestro trabajo, no pueden ser las mismas palabras del título. Van a haber publicaciones donde las palabras clave son las mismas que las del título. No pasa nada, pero sepan que la función de las palabras clave justamente es hacer que los demás no encuentren nuestro trabajo, aumentar la probabilidad de que los demás encuentren nuestro trabajo. Entonces, si usamos las mismas palabras que en el título, solos nos estamos encerrando. Bien, entonces, no repetir las del título, esa es la recomendación porque tiene que ver con su finalidad. Usar tesauros, ¿sí? Que son como diccionarios con terminología específica para cada disciplina. Yo les dejo aquí la página donde está el tesauro de la UNESCO y pueden entrar y buscar, van a entrar a la página y de allí en más van a poder hacer clic por disciplinas, las disciplinas que a ustedes les interesen, y allí van a estar todos los términos específicos relacionados con su campo de conocimiento. Y en general, las revistas nos dejan utilizar entre 1 y 5 palabras clave, entonces la recomendación es no olvidarnos de usar una para que represente o que refleje de lo que habla nuestra introducción, una que refleje de qué hablan nuestros métodos, una que refleje o que esté asociada con nuestros hallazgos y una con nuestras conclusiones. Esa es la sugerencia. Y olvidé escribir acá, anotarlo para que les quede, se llaman palabras clave, pero no siempre son una sola palabra. Es más, se recomienda que sean conjuntos de palabras. Por ejemplo, en vez de poner enseñanza, lo que podríamos poner sería estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se llaman palabras clave, pero no siempre son una sola palabra, ténganlo en cuenta también. Entonces, ya construimos todas las partes, acá como que vamos a suponer que ya tenemos el título, ya definimos quiénes son los autores, redactamos el resumen, elegimos las palabras clave, bueno, construimos todo el manuscrito, pusimos las referencias, ese otros que ven aquí en la pantalla hace referencia a otros elementos paratextuales, puede ser que decidimos anexar un cuestionario que utilizamos como instrumento de recolección de datos, puede ser que decidimos poner fotos, en fin. Ese otro significa cualquier otro elemento paratextual, los agradecimientos, los conflictos de intereses, en fin, todos esos otros subtítulos que vemos cuando vemos las publicaciones. Pero vamos a suponer que, bueno, que hicimos todo esto, ya lo tenemos, revisamos, descansó el trabajo, lo leyeron nuestros colegas y podemos considerar que el manuscrito está finalizado. Lo que sigue es enviarlo a la revista. ¿Bien? Y hasta aquí, hasta este momento, los tiempos dependían de nosotros. De ahora en más, los tiempos dependen de el proceso editorial. Yo les pongo aquí este dibujo, bueno,
se los mostré en el primer encuentro. Fíjense, estas son las etapas del proceso de revisión desde que enviamos el trabajo hasta que nos confirman o nos informan de que finalmente fue aceptado y ya está publicado. Fíjense que pasan entre 2 y 12 semanas. Ese es el tiempo promedio. Acá uno se puede preguntar cómo sabemos en qué estado está. Bueno, afortunadamente hoy en día todas las revistas tienen una plataforma donde algunas todavía tienen la modalidad de que se envía un archivo, pero hay otras donde se carga las secciones, se van cargando en una plataforma. Y bueno, en cualquiera de los dos casos se puede entrar a un sitio, al sitio de la revista, y con algún código o algo similar se ve el seguimiento, se ve el estado de la situación en la que está nuestro trabajo. Y bueno, y allí cuando entramos podemos ver que está en revisión, podemos ver que está en prensa, que significa que ya fue aceptado y que estamos esperando para que salga la versión final. Puede ser que veamos con el editor, es decir, que todavía está aquí en esta primera parte, no pasó a la segunda. En fin, todos los estados posibles los podemos ver en el sitio de la revista o por mensajes nos van a ir comunicando, pero podemos hacer un seguimiento de nuestro trabajo. Y como comentaban al principio, ¿qué hacemos cuando no tenemos respuesta y no hay plataforma para revisar? Bueno, la práctica habitual en esos casos es que si pasaron 6 meses y no obtuvimos ninguna respuesta, podemos entrar a revista. Y en ese caso yo sugiero siempre enviar una carta al editor informándole de nuestra decisión. ¿Sí? Porque, bueno, para evitar cualquier inconveniente, no vaya a ser que publicaron y nunca nos avisaron, que puede suceder. Así que para evitarnos ese inconveniente, si pasaron 6 meses y no obtuvimos respuesta, podemos escribirle una carta al editor al que le mandamos el trabajo la primera vez e informarles de nuestra decisión de, atendiendo al tiempo que pasó, enviar el manuscrito a otra revista. Fíjense que, bueno, aquí habla de entre 2 y 12 semanas. Esta es una tabla de un cronograma que se usaba antes cuando yo empecé con esto de las publicaciones. Fíjense que aquí están las actividades de este lado y aquí estos números son semanas. ¿Sí? Acá está es demasiado. Esta tabla se armó, pero contiene todo lo que implica la publicación del artículo, ¿sí? Desde que empezamos con la recolección de datos y los analizamos hasta que tenemos la versión impresa. Imagínense de cuando les estoy hablando que todavía había versiones impresas. Estos tiempos ya no son tales, ahora todo está más digitalizado y estos tiempos se acortaron muchísimo. Esta tabla se armó a partir del libro, no sé si lo escucharon, yo se los voy a mandar ahora con el material, el libro de Robert Day, que es cómo escribir un artículo científico, y que él propone un tiempo de no más de 12 semanas. O sea, en su libro habla de este tiempo, que es el que depende de nosotros. Después ya es toda una cuestión de editorial que escapa de nuestras manos. Bueno, esta tabla se armó en función de las recomendaciones de ese libro, que es antiguo. Yo les voy a mandar ahora la versión, ya la descargué, la versión en castellano para mandárselas, pero esto antes era así. Hoy en día esos tiempos están muy, muy acotados. Esta es una publicación de la cual soy autora, que mandamos este año. Estas personas que aparecen aquí son mi equipo de trabajo, ¿sí? Trabajamos en conjunto, vamos alternando el orden de los autores, ¿sí? En algunos trabajos aparezco como primera cuando los escribo, cuando no los escribo aparezco segunda, tercera, última, en fin. Pero vamos, nuestra regla para elegir el orden de la autoría es quién analiza los datos y quién escribe, quién prepara el manuscrito. Y en esta revista en particular, esta persona y esta persona, bueno, después si lo pueden recuperar, van a ver que los dos, esta revista pedía la contribución de cada autor, entonces nosotros pusimos que los dos debían ser considerados primer autor, porque la contribución fue la misma. Bueno,
Esto es algo que también se puede hacer. Cuando los dos contribuyen por igual, y bueno, entonces los dos son primeros autores. Bien, y lo que les quiero mostrar de esta publicación es en inglés, pero en castellano es lo mismo. Todas las revistas tienen en alguna parte marcado cuándo fue recibido el trabajo y cuándo fue aceptado para su publicación. Fíjense, este trabajo lo mandamos el 30 de enero, pasó por revisiones, es decir, vino y volvió 2 veces, y lo publicaron el 18 de mayo. Los tiempos de esta tabla hoy afortunadamente están más, se acortaron porque ahora todo está digitalizado. Antes los tiempos eran mucho más extensos, pero de todas maneras, de junio a mayo hay un tiempo considerable, no es poco tiempo. Esta es otra cuestión que hay que mirar en las revistas. Cuando uno va a elegir la revista, hay que mirar, no sé si recuerdan que les comenté que hay que mirar la periodicidad, es decir, si son publicaciones anuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, qué tipo de qué periodicidad tienen en cuanto a publicación. Y también hay que mirar esto, presten atención porque en castellano también está esto, del tiempo que pasa entre que se recibe el manuscrito y se publica. Eso es para tener una idea y nos sirve. Por ejemplo, si tenemos que presentar un informe donde tenemos que decir cuál fue la publicación o las publicaciones que hicimos, bueno, hay que tener en cuenta estos tiempos porque no dependen de nosotros, ¿bien? Y ojo aquí, cuando estos tiempos son muy cortos, asegúrense de no estar con una revista depredadora. Eh, para eso también sirve esto. Hay listas donde están las revistas depredadoras, las pueden buscar por internet, pero un indicador, no siempre, pero suele ser este tiempo. Después, eh, por eso, hay que mirarlo. Para lo que sea, hay que prestarle atención a este tiempo. En todas las revistas está, es obligación que esté. ¿Sí? Y esta cuestión de los tiempos, lleva a que podamos usar fichas o esquemas de programación de actividades donde nosotros vamos, tal vez es más fácil trabajar con cronogramas, donde vamos definiendo actividades por semanas y vamos haciendo, bueno, completando esta tabla, no sé si así tan estricto, pero por lo menos para hacer un seguimiento, para ver si vamos haciendo o no lo que dijimos que íbamos a hacer en cuanto a la construcción de nuestro manuscrito, sabiendo que la recomendación de Robert Dye, que es como el padre de las recomendaciones para la elaboración de artículos científicos, habla de 12 semanas, pero considera que el manuscrito tiene que estar terminado en la semana 8 y las 4 siguientes son semanas de revisión. De revisión, no de revisión de mandarle al revisor, sino de revisión entre los autores, de darle a un colega para que lea, para que nos diga si se entiende, si hay coherencia, si le falta, si le sobra, en fin. 4 semanas para revisión, es decir, si nosotros planificamos y nos ajustamos a esa planificación, en 12 semanas podemos tener terminado nuestro artículo listo para enviarlo a la revista. Bien, tal vez ayude el hecho de tenerlo así plasmado como en un cronograma, porque nos permite hacer justamente esta cuestión del seguimiento. Y para finalizar, les quiero mostrar esto que ven aquí, es así como se ve mi currículum en la página de la universidad donde trabajo. Acá están las publicaciones. Lo que les quiero mostrar es que mi primera publicación fue en 2010, fue en castellano, y la segunda fue también en 2010 y fue en inglés. Ni siquiera sé si esta revista sí existe todavía, esta no sé, pero en ambos casos fue una experiencia traumática porque no teníamos quien nos enseñe, no teníamos quien nos oriente, fue como escribir y mandar, y los artículos volvían con recomendaciones, con sugerencias, con pedido de cambio, en fin. Fue un proceso muy duro, pero fuimos aprendiendo. Eso es lo bueno de las revisiones. Cada vez que ustedes manden un trabajo a una revista y ese trabajo vuelva con comentarios de los revisores,
primero es un golpe al ego, realmente. Es frustrante leer, pero después uno se da cuenta de que esas devoluciones siempre son em, pensando en mejorar la calidad del manuscrito. Y entonces, les quiero mostrar esto. Esa fue mi primera experiencia publicando. Hoy en día estoy acá. Fíjense, lo ideal es mantener una publicación por año. Eso habla de la actividad del investigador. La última, que fue esta que les mostré hace un rato en la pantalla anterior, en la filmina anterior, fue en 2023. Nosotros, como equipo de investigación, en realidad por el sistema de investigación de nuestro país, estamos obligados a publicar en inglés, no tenemos opción, pero como equipo somos o queremos, promovemos la publicación de trabajos en castellano y trabajos de calidad. Y eso, cómo vamos a lograr incrementar y visibilizar todo el trabajo que hacemos, y que es muy bueno y que a veces no se tiene en cuenta porque está publicado en castellano. Bueno, nuestra herramienta, ¿no? Para lograrlo es preparar manuscritos de calidad. Y nosotros como equipo, la estrategia que aplicamos es publicar algunos artículos en revistas en castellano. Bien, acá está una en esta revista en Ciencia Latina, otra en Enfoque, hay muchas más, las publicamos y después en nuestras publicaciones en inglés citamos nuestros trabajos en las revistas en castellano para mostrar esas revistas. Pero esas revistas tienen que contener trabajos de calidad para que los demás también puedan citar los trabajos que allí se publican. Entonces, bueno, nada más contarles esto como estrategia, contarles que todo lo que les conté acá es en función de lo que aprendí en capacitaciones y en función de mi experiencia personal desde 2010 que participo de estas actividades. Actualmente participo como revisora de trabajos, de revistas en inglés y en castellano. Puse una de inglés acá para mostrarles, bueno, creo que tapé el nombre de la revista y del trabajo, para mostrarles la forma que tienen las guías, las grillas que nos envían a los revisores. La de inglés la pude recuperar porque era un Word que me habían mandado, y las de castellano no pude porque es en la plataforma. Toda la información se carga en la plataforma y, bueno, mientras no esté corrigiendo o revisando un manuscrito, no tengo acceso a la plataforma, no les puedo mostrar, pero básicamente es lo mismo. Esas grillas de revisión tienen una parte donde están los datos del artículo, otra parte donde se escriben los comentarios, o sea, los revisores escriben sus comentarios, algunos son mayores, bueno, en este caso estaban listados. Después esta grilla se la envían a los autores y ellos tienen posibilidad de poner aquí las respuestas o sus modificaciones o lo que sea que hicieron. En una segunda parte está toda la parte de conflictos de intereses, de plagio y demás, donde nos preguntan a nosotros como revisores si tenemos algún conflicto ético, algún conflicto de intereses, si observamos plagio o no. Y una parte donde decimos, bueno, si hay específicamente sí, conflicto de intereses, y la última parte es ya donde bueno, le damos un puntaje, decimos si es rechazado, pero le ponemos, estas son las categorías en cualquier revista, en castellano, en inglés, en lo que sea, rechazado, sin opción, rechazado, pero le damos recomendaciones de mejora, muchas recomendaciones, algunas recomendaciones menores y aceptado así como está. Estas son las categorías. Y bueno, y después ya esta parte, que es donde están los datos. Esta última parte, las 5, nunca se la muestran a los autores. Esta es, ni a los revisores nos muestran quiénes son los autores del trabajo. Solo nos muestran el título, como dice aquí. Esto es para que la revista lleve un control nada más. Y no tengo nada más, así que bueno, les dejo esta frase para motivarlos a seguir
participando de las capacitaciones, aprovechen estos espacios. Nosotros cuando publicábamos no teníamos estas oportunidades. No se detengan, no dejen que los acobarde el miedo a publicar, porque siempre todos los que publican en algún momento o alguna vez lo hicieron por primera vez y bueno, y avanzaron. Así que yo los invito los aliento a que publiquen, difundan sus trabajos, se hagan conocidos, independientemente de si nos van a revisar o no nos van a revisar, siempre hacerlo bien, porque habla bien de nosotros, habla bien de nuestra forma de trabajo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Y ahora sí voy a leer, a ver que veo un montón de mensajes aquí. Esto es todo lo que tengo para mostrarles hoy. De aquí en más ya vamos a ver qué preguntar. A ver. Uy, un montón. A ver acá. Su hoja de vida. Ah, me temo que cuando nos rechazan debemos volver. María dice, me ha motivado a ser mejor. Cuando nos rechazan debemos volver con mejores expectativas. Sí, sí, es muy, primero es impactante, pero después uno lo toma como lo constructivo que es y desde allí empezamos a mejorar. Y más mandamos nuestros trabajos a las revistas, más vamos a aprender de los revisores. A ver, no hay preguntas acá, son todos comentarios nomás. A ver, porque empecé... Ah, acá más arriba están, a ver. Dice, María dice, para la construcción del estado del arte se puede considerar la comunicación personal del investigador. Y no, si está publicado, sí. Está publicado en una revista científica. Mm, Es muy importante tener en cuenta eso, porque hay otras revistas que no son de difusión, son solo de divulgación, o al revés, nunca me acuerdo la diferencia, pero hay revistas en las que se publican como relatos de qué actividad de investigación realiza uno, pero no son publicaciones científicas. Y esa comunicación personal que menciona María está publicada en una revista científica, sí se la puede considerar para la construcción del estado del arte o de los antecedentes. De lo contrario, no. Shirley dice, las palabras clave siempre se deben sacar de PubMed. Sí, los tesauros son una recomendación, pero sí, tienen que ser, lo que no hay que olvidar con las palabras clave es la función. ¿Cuál es la función de esas palabras clave? ¿Sí? Después dice Ani, empecé muy feliz porque ya empecé el proceso de escritura. Sí, sí, esto es una cuestión de disciplina, perseverancia y valor. Hay que armarse de valor y hay que hacer y mandar y buscar la ayuda cuando sea necesario y bueno, y armarse nomás de paciencia. Muy motivada, sí. Bueno, estos sí son comentarios, los que leí hoy. Verán. Rodrigo dice, ¿cuál es la diferencia en publicar a nivel nacional y a nivel internacional? Em, Ninguna mientras la revista esté indexada, porque eso significa que tiene 2 años de permanencia, que la registran las bases de datos. No tiene, no hay diferencia en eso. En lo que hay diferencia en mi país, porque nuestro sistema es así, es en el idioma. A nosotros nos exigen publicar al menos un trabajo por año en inglés. Y bueno, eh, pero yo no estoy del todo de acuerdo con ese sistema, pero bueno, es el sistema que tenemos y tenemos que publicar, no nos queda otra. Pero no hay diferencia entre que sea nacional e internacional. Tal vez hay, no sé de qué país sos, Rodrigo, pero tal vez la diferencia esté en el idioma en tu país. Em,
Sara dice, ¿por qué las revistas piden tantos puntos a cubrir en el artículo? Y porque es un trabajo, es una comunicación científica, es decir, lo que se está queriendo publicar son los resultados de una investigación. Entonces, como viene, es el producto de un proceso que es estructurado, ordenado, sistematizado y demás, todo eso tiene que quedar reflejado en una estructura que es ese manuscrito y de allí el rigor en esa revisión. Y está bien que así sea, porque si no pudiéramos, por ejemplo, reproducir si los artículos no tuvieran, por ejemplo, sección de metodología que nos permitieran a nosotros evaluar la credibilidad de esos datos, ¿y cómo creeríamos en esa publicación? ¿Cómo confiaríamos en esa publicación si no tuviéramos, por ejemplo, la posibilidad de reproducirlo o al menos evaluar la credibilidad? Bien, eh, creo que son tantos requisitos porque se trata de una comunicación que refleja los resultados de un proceso muy, muy riguroso que es una investigación científica. Carmen dice, si ya tengo publicaciones en mis nuevos artículos, ¿puedo citarlas? Sí, sí. Lo que no se puede hacer, Carmen, es que sea la única, no hay que exagerar con la autorreferencia, pero sí se puede usar referencias de nuestros propios trabajos y siempre tomando el recaudo de no decirle que el revisor no se dé cuenta que somos nosotros, los autores. Y siempre ahí el estilo impersonal funciona muy bien. ¿Sí? Em, Edgar me pregunta aquí, ¿cuál es la diferencia entre estado del arte, marco teórico y la introducción? Em, la introducción de un artículo científico es lo que les comenté hoy, es la introducción al estudio, es decir, le contamos a los lectores qué temática nos interesó, qué está publicado sobre esa temática y qué vamos a decir nosotros de nuevo, cuál es el aporte que tenemos para hacer. Esa es la función de la introducción en una publicación científica. Estado del arte es una descripción de las publicaciones más recientes sobre determinada temática. Marco teórico es el nombre lo dice, es el encuadre teórico de una investigación que no aparece en las publicaciones científicas, aparece en los trabajos de tesis, y ese marco teórico tiene dos grandes elementos, que son el estado del arte, que es el conocimiento más actualizado, y las bases teóricas, que es el conocimiento mínimo, el de los libros, digamos, las teorías que sostienen o fundamentan todo ese estudio. Y la introducción en un trabajo de tesis tiene otra función diferente que la introducción que vimos hoy. Yo menciono tesis porque veo, Edgar, que tus términos son términos pareciera de tesis. Pero la introducción de una tesis no tiene la misma función que una introducción de un artículo científico. ¿Sí? Y bueno, vale, citar el mismo autor o documento en las tres partes. Sí es válido citar el mismo autor o documento en las tres partes. Sí es válido, pero no puede ser el único autor. Tiene que estar acompañado de otros. ¿Sí? Me permitieron reflexionar. Felipe dice, me permitieron reflexionar aspectos importantes. Sí, eso, Felipe, nos pasa a todos. Siempre aprendemos algo más, siempre es como que no terminamos de aprender nunca. Yo me conecto en estos cursos también como asistente porque siempre hay algo nuevo. ¿Sí? La siguiente, ¿algún material para hacer el proyecto de una revista pero indexada? Pablo pregunta. No, ahí desconozco, no sé la respuesta, Pablo. El libro de Robert Daisy, yo ya lo descargué para enviárselos. Em,
Alguien pregunta desde Facebook, ¿cómo puedo identificar mi revista ideal para publicar? Para minimizar el riesgo de que lo rechacen. Em, el riesgo de que rechacen un artículo tiene que ver con el aporte que significa, que implica ese artículo y con la calidad con la que está construido ese artículo. O sea, si el aporte es significativo y el artículo está bien construido, el riesgo de rechazo no depende de la revista, no tendría que ser una preocupación. No deberían elegir una revista pensando en que no los rechacen. Deberían elegir una revista, esto lo vimos en el primer encuentro, en función de la calidad de sus datos, del análisis de sus datos, de lo que dice. Ese análisis de los datos es el que dice qué pueden hacer en cuanto a publicación. Y de allí en más, una vez que el trabajo esté bien construido, no debería ser, no elegiría una revista pensando así en el miedo a que rechacen o para minimizar el riesgo a que lo rechacen. Tal vez tu pregunta hace referencia a que si el aporte no es muy significativo, no puedo apuntar a una revista de gran impacto, o las Q1, como le llamamos ahora. Pero bueno, eso tiene que ver ya con el aporte de los autores, no tiene que ver con la revista, en definitiva. Si lo que ustedes quieren aportar es significativo, la revista va a pelear para quedarse con su trabajo. No se preocupen por eso. María dice, ¿me pueden recomendar revistas para publicar en inglés? Y depende de tu área, María, tendríamos que saber tu área. Ani dice de pronto un ejemplo de estado del arte que sea breve. Ani, si ustedes leen las introducciones de cualquier publicación que recuperen, haciendo una búsqueda bibliográfica, tienen que poder identificar las tres partes que les mostré en la tabla al principio. Y la segunda parte es la descripción breve de los antecedentes. ¿Sí? Y Rocío dice, ¿puede compartir un ejemplo de una publicación estado de arte? Rocío, tu pregunta es si puedo mostrarles cómo se ve el estado del arte en una publicación. ¿A eso hace referencia tu pregunta? Eh, a ver, y ahora sí hay un montón de preguntas. Abraham dice, ¿nos podrá indicar una manera amigable de proceder, de poder sistematizar y procesar el proceso de responder y hacer las correcciones que nos hacen los revisores? Y Abraham, la manera, los revisores cuando mandan sus comentarios y con las modificaciones que piden, el editor pone una fecha, no es que tenemos todo el tiempo del mundo para responder ni nada, así que en ese sentido, con el tiempo estamos acotados. No son para nada simpáticas las devoluciones. eh, Algunos sí suavizan el comentario, otros revisores son realmente muy duros, pero no hay que tomarlo como algo personal. Son devoluciones. Hay que tomarlo así y concientizarse de que es una revisión y que está pensando, el revisor que la hizo está pensando en resaltar la calidad de nuestro trabajo. Y esa es la única manera de pasar por esta etapa. Em, Ani dice qué extensión debe tener el estado del arte. La que las revistas les permita, sabiendo que la introducción no debe representar más del 15% del total del trabajo. A nivel de estudios de coloniales se ha hablado de otra forma. Marta dice a nivel de estudios de coloniales. Claro, Marta. No tienen el rigor en la estructura en cuanto a que tal vez no están tan ordenadas las publicaciones en humanidades, como esto que les mostré aquí, pero las partes están más desordenadas.
¿sí? Pero hay artículos que nos toca poner a veces, mostrar, donde la temática se presenta al final, está al final, recién al final del trabajo. Entonces, no es que no están desordenadas. Y en ese sentido, Marta, es cierto, no tienen el rigor, pero no tienen el rigor en cuanto a la estructura, no en cuanto al trabajo en sí. El trabajo tiene que ser, eh, reflejar un proceso de investigación, no importa si es un trabajo cualitativo o cuantitativo. Y revistas indexadas, no conozco ninguna, pero sí puedo buscar. No va a ser difícil encontrarlas. Yo pondría en Google así, revista, estudios de coloniales o journals de humanidades indexados, y a ver qué sale. Milena pregunta si de un solo trabajo de investigación es posible generar varios artículos científicos. Y depende de cómo fue diseñado el trabajo de investigación. Si fue, si fue diseñado por etapas, seguramente se pueden sacar varios artículos científicos. El ejemplo claro de eso, Milena, son las tesis. Si las tesis, cuando uno diseña una tesis, debe, si piensa publicar, lo ideal es que cada objetivo específico esté pensado como dando lugar a una publicación. Las tesis son el ejemplo de un solo trabajo de investigación que puede generar varios artículos. Rodrigo dice, al publicar la editora nos brinda un código, ¿qué código nos dan? Si es por plataforma, Rodrigo, hay que crear un usuario y una clave para cargar las partes del artículo, y ese sería el código. Y después la constancia de la publicación es el artículo publicado, donde ya está en general ya están con el DO y todo. ¿Hasta cuándo tenemos? Hay un mínimo de citas de un mínimo autor. Beatriz pregunta si hay un mínimo de citas de un mismo autor. No está estipulado, nunca está estipulado en las guías para autores, pero muchas veces es una cuestión de sentido común. Cuando ustedes citan mucho un mismo autor, y ese, para colmo, es el único autor, lo que se interpreta del otro lado es que es lo único que leyeron, lo cual no es bueno. Entonces, no hay un número, nunca está estipulado en las guías para autores, pero tengan en cuenta eso, que si citan mucho el mismo autor, es como que es el único autor que leen, y no está bueno generar esa sensación ni en el lector ni en los revisores. A ver qué más dice acá. María dice docencia, las revistas. Docencia. Voy a buscar, María, algunas revistas e informática. Y les voy a pasar a los chicos para que ellos pongan supongo que tienen un grupo de WhatsApp, y ahí van a poner esto que ustedes están preguntando. Buscar revistas, y de humanidades también voy a ver si encuentro algo. Andrés dice si podría explicar sobre la rigurosidad que emplean las revistas que están en Scopus, Web y Cielo. Con más o menos elementos, todos manejan la grilla una grilla como la que les mostré, en el PowerPoint. ¿Sí? No, porque la revisión, al ser la revisión de un trabajo sistematizado, que es el proceso de investigación, la revisión también es sistematizada, entonces siempre tenemos esas grillas, y bueno, donde la editorial o el equipo editorial nos dice qué puntos tenemos que mirar sí o sí, y bueno, y de allí en más ir puntuando cada uno con su criterio, pero la rigurosidad es la misma, exactamente la misma. Rocío contestó acá. Demostrar una publicación entonces donde se vea
el estado del arte breve. Bueno, la misma respuesta que le dije creo que a Ani. En todas las introducciones hay una descripción de antecedentes, un estado del arte breve. Y es esa segunda parte donde se cuentan cuáles son las publicaciones más recientes que existen sobre esa temática que se presenta generalmente en la primera parte. Vanessa pregunta si la introducción lleva referencias bibliográficas. Sí, la introducción del artículo científico, sí. Sí, cuando presentan la temática y describen el interés colectivo, las fuentes de información pueden ser libros, pueden ser otras publicaciones, pueden ser datos proporcionados por instituciones u organismos oficiales, y en la parte de antecedentes, las fuentes de información, que hay que incluirlas con las citas correspondientes, son otras publicaciones científicas. Entrada. Bien. La indexación es a nivel cada país o global. No, Marta, es global. La indexación es global. Indexada significa que están registradas en base, la revista está reconocida por bases de datos, para lo cual tuvo que cumplir una serie de requisitos, y por ejemplo, en Latindex, ustedes entran y van a ver cuáles son los requisitos que cumplen las revistas que están registradas en esa base de datos, y así con cualquiera. Si los artículos se deben indicar que... Lucía dice, si los artículos salen de las tesis, ¿se debe indicar que es parte de una tesis? No, no, se lo puede mencionar, pero no. Siempre y cuando la tesis no esté publicada, ¿verdad? No esté puesta en un repositorio. Si la tesis, un trabajo de tesis, está en un repositorio, eso cuenta como una publicación, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Toman demasiado tiempo, pero solo la revisión supera los costos son astronómicos. Jordan dice, las publicaciones en las revistas, edición y publicación, solo la revisión supera 60 días y la publicación alcanza hasta 9 meses. Y los costos son astronómicos. Sí, los costos son elevados. Nosotros aquí en Argentina tenemos un problema de restricciones con todo lo que sea moneda extranjera. No les puedo explicar lo que es para nosotros cuando la revista es paga, porque los montos son en dólares y para nosotros son siderales, astronómicos, como dice aquí Jordan. Pero sí, bueno, las revistas tienen un costo de funcionamiento y lo tienen que cubrir. Y en general esas revistas que tienen esos costos tan elevados son de acceso abierto, es decir, que no se accede a los artículos mediante una suscripción, que sería la forma que tienen las revistas de recuperar el dinero, porque a lo mejor no se ve, pero hacer funcionar la revista requiere de una estructura, requiere de recursos físicos, tecnológicos, recurso humano, y por supuesto eso implica un costo. En general, esos costos de mantenimiento y de funcionamiento de las revistas se sostienen con las suscripciones mensuales. Y bueno, pero hay revistas que no tienen ese sistema de suscripción y bueno, entonces hay que pagar para publicar, pero tiene que ver con esto, con, con sostener lo que significa el funcionamiento y la existencia en sí de esa revista. De todas maneras, hay revistas que que no se pagan. Pero bueno, después el acceso, el que quiera leer el artículo va a tener que pagar la suscripción o bueno, buscarlo por SciHub o bueno, ver cómo se lo consigue, pero en general cuando no son pagas es porque hay un sistema de membresía, de suscripción mensual. Y si no, sí, los costos son elevados. A nosotros aquí en Argentina siempre nos parece elevado porque está en dólares y para nosotros es muchísimo, pero es por eso, es porque tienen que sostener su estructura. Dice Elizabeth, aquí hay otra referencia con respecto a la guía para redactar. Ese es el librito de Day, porque él es el que habla de 12 semanas. Para que sea entregado. Bueno, María pregunta sobre el certificado, esto ya les va a comentar, Richard les va a comentar, les va a responder después, o ya le habrá respondido tal vez.
Rodrigo dice, para una investigación cualitativa, ¿cuántos estudios de casos son válidos para publicar? Rodrigo, el estudio de caso es en sí mismo un revista, o sea, se puede hacer una publicación a partir de un estudio de caso, es una forma, una metodología, un diseño de investigación. Supongo que tu pregunta se refiere a cuántas unidades de análisis necesitas para publicar. Y en estudios cualitativos, no, la cantidad no interesa. Lo que interesa es el aporte del trabajo. Y en los cualitativos, nunca el fundamento es la cantidad, así que no, no tiene más que ver con el diseño metodológico que con la cantidad de unidades de análisis incluidas. María Isabel pregunta si los libros también se usan para el estado del arte. No. No, porque los libros, a ver, no se usan para el estado del arte, es decir, para la descripción de los antecedentes. Porque recuerden, antecedentes o estado del arte se refieren a publicaciones científicas, a esa fuente de información, no a los libros. Entonces, por definición, no se deben usar libros para armar el estado del arte. Los investigadores publican en revistas, después escriben libros, porque los libros no representan el conocimiento actualizado. Imagínense, este libro de Day que les voy a pasar es de 1980 y no sé cuánto, y va por la no sé qué número de edición, actualizado, reciente, pero es una edición. O sea, el libro, lo que dice ahí se escribió, de hecho la tabla que les mostré habla de no sé cuántas semanas, no existía la tecnología todavía cuando, o no esta forma digitalizada de manejarse con las revistas cuando Day, por ejemplo, escribió ese libro. Y sin embargo existen versiones recientes, ediciones recientes del libro, pero que la edición sea nueva no hace que el contenido sea actualizado. Esa es la razón por la cual no se usan libros para construir el estado del arte, ni en las tesis, ni en los artículos científicos, ni en ningún lado. Estado del arte es lo mismo que antecedentes y ambos hacen referencia a la descripción de publicaciones científicas. Y por eso es que no se pueden usar, no se deben usar libros. ¿Sí? Ponencia. Celia pregunta si los artículos que sirvieron para ponencia se pueden publicar de forma personal. Sí, sí, solo hay que cambiarle un poquito algo en el contenido, va a haber que cambiarle porque si el objetivo es el mismo, lo dejas con el mismo objetivo con el que lo publicaste como ponencia, eh, ahí vas a tener un problema porque va a estar publicado, salvo que la ponencia no aparezca en ningún libro de, así como acta de congresos y esas cuestiones. Irma dice, si es mi tesis y publico un artículo sobre un objetivo, ¿debo referenciarme como autor consultado para ese artículo? Si la tesis está publicada, sí. Si está puesta en un repositorio o publicada de alguna otra manera, sí, vas a tener que indicarte como autorreferenciarte, sería. Rodrigo pregunta cuáles son los beneficios de afiliarse a una revista. Y tener el acceso a los números, a todos los números. Ese es el beneficio de pagar la suscripción a una revista. Brown dice, muchos de mis compañeros me criticaban cuando les indicaba que lo último que escribía era el título. Bueno, Abraham, ahora vas a mostrar el libro de Robert Day, y ahí está la sugerencia y la explicación de por qué el título se escribe al final. Lo podemos escribir al principio, pero después vamos a tener que ir haciendo ajustes, y el problema es que perdemos, o sea, no es que perdemos, tenemos que dedicarle tiempo para escribir. No tenemos definido todo lo que tiene que reflejar ese título y bueno, vamos a ir y venir con el tiempo. Esa nada más es
el problema de empezar escribiendo el título o el resumen, por ejemplo. ¿Podría resumir de manera los tiempos utilizados en la redacción de los diferentes componentes del artículo? Abraham, el artículo, tal como nosotros lo vemos, tiene el formato INRID, ¿sí? Que son cada una de las secciones que estuvimos viendo a lo largo de esta capacitación. Como comentaba, no recuerdo el nombre, una de las compañeras, en trabajos cualitativos no es tan estructurado, pero esas partes están. Tal vez no con estos títulos, pero están y es más difícil identificarlas, pero están porque la publicación refleja lo que, el proceso de investigación. ¿Sí? Y en ese sentido, la parte, bueno, el título, que es la versión ultra reducida del artículo, el resumen, que es la versión reducida del artículo. Después tenemos la introducción, que tenemos que organizar la información que incluimos en esa sección, de manera que a los lectores les quede claro qué se estudió, por qué se estudió y para qué se estudió. Son como los 3 momentos, si se quiere, de la introducción. En la metodología la metodología o métodos es la parte donde le contamos a los lectores cómo hicimos para recolectar los datos que después presentamos en la sección siguiente, tratando de responder a ese objetivo que presentamos en la sección anterior. ¿Sí? Bueno, y después, resultados es la parte donde le contamos al lector qué fue lo significativo que surgió del análisis de nuestros datos. Y la discusión es la parte donde nosotros le contamos las explicaciones que damos nosotros a esos significados que encontramos en la parte de resultados. Cada parte del artículo tiene una función específica. Y insisto con esto, no tiene sentido empezar a escribir si uno no tiene bien en claro cuál es esta función, porque si no vamos a perder tiempo poniendo información que tal vez no hacía falta ni siquiera buscarla. Y entonces, primero, mi recomendación es reconozcan las secciones, la función de las secciones del artículo. Y después nos vamos por los datos que tenemos y bueno, todo el proceso que estuvimos viendo. ¿Sí? Primero saber qué hay que poner en cada parte y después nos ocupamos de la redacción, que es otro tema, pero no es solo una cuestión de redacción. ¿Sí? Alguien pregunta acá, Abraham, ¿cuándo puedo considerar que mi estado del arte está completamente terminado? ¿O no es posible definirlo y preferible dejarlo constantemente abierto? No, no, Abraham, porque olvidé decirles, me viene bien tu pregunta, olvidé marcarles que esos antecedentes que ustedes incluyen en la segunda parte de la introducción son los mismos que usan en la discusión. ¿Sí? No están ahí, olvidé decirles. Los que ustedes ponen lo que mencionan en la parte de antecedentes, en la introducción, son los mismos artículos que después usan para la discusión. Entonces, del momento que construyen la discusión, está cerrado el estado del arte, Abraham. Y si ustedes dejan pasar mucho tiempo entre que escribieron la discusión y construyen la introducción, y corren el riesgo de que su discusión quede desactualizada. Eso es lo que va a pasar. Pero del momento que ustedes terminan la discusión, ahí se cerró el estado del arte, porque son esos mismos artículos los que hay que describir en la parte de antecedentes. Y Rocío dice, si yo deseo publicar el estado del arte de un tema de interés, ¿cuál es la estructura a seguir? La del artículo de revisión, Rocío. Un artículo de revisión es un estado del arte, es una forma de publicar en extenso un estado del arte. Y la estructura va a ser la misma. Vas a tener una introducción donde vas a contar ese tema sobre el cual vas a presentar o sobre el cual realizaste el estado del arte. Y en general, el objetivo de lo que se escribe como objetivo en ese tipo de trabajos es
El objetivo de este trabajo es describir el conocimiento más actualizado sobre, y bueno, la temática de interés, ¿sí? Y después ya viene, en métodos, se ponen cuáles son los artículos que incluiste para construir ese estado del arte, con qué criterios los seleccionaste, de dónde, si consideras necesario describir de qué país, si eran instituciones públicas, instituciones privadas, en fin, todos esos criterios que tuviste en cuenta para seleccionar esos artículos que después analizaste y usaste para describir justamente el estado del arte. Y después viene resultados y discusión. Tenés que considerar que cada estudio que incluiste en tu estado del arte es una unidad de análisis. Entonces después los datos se procesan como si fuera cualquier muestra, digamos. Pero tienen su propia estructura, es la em, del artículo de revisión. María dice, programa taller de metodología cualitativa. Uy, los de metodología son muy lindos. Bien, bueno, por aquí no hay más preguntas. Preguntaron un montón, ¿no hay? Muy interesante como siempre, como todos los sábados, mucha participación, muy buenos estudiantes, por decirlo así, muchas preguntas, se evacuaron muchas preguntas, así que estamos muy contentos con toda esta participación de los presentes en la sala, doctora. Creo que Sí. de esta manera estamos dando cierre al curso, doctora, si me confirma, si tiene algo más que agregar. No, yo solamente agradecerles, como siempre, a los organizadores por haberme invitado y a los asistentes por haberse conectado a todos estos encuentros. Como les dije en la semana, en uno de los encuentros anteriores, a mí me gusta mucho esta iniciativa de la revista porque muestra su compromiso por ayudar a los autores a lograr trabajos de calidad y que puedan difundir sus conocimientos, que puedan difundir sus trabajos, que muchas veces quedan, como contaban en los encuentros, ahí guardados por temor tal vez a escribir. Entonces, en ese sentido, celebro la oferta, esta oferta de la revista, y espero que lo que les hayamos mostrado aquí les sirva a cada uno de ustedes que estuvieron asistiendo y bueno, animarlos siempre para adelante a empezar a redactar, a construir sus manuscritos y bueno, invitarlos a eso, a seguir adelante y a seguir participando de estos espacios que brinda y organiza la revista. Muchas gracias por asistir. Perfecto, los agradecidos somos nosotros. De esta manera estamos dando cierre al curso de redacción de artículos científicos, iniciativa del Centro de Formación para Autores de la revista Ciencia Latina. Damos conocimiento a todos que el curso es en formato abierto. Cualquiera que desea acceder al curso está abierto y disponible en la plataforma. Antes de dar cierre a la sala, me gustaría recordarles nuevamente que para acceder a todos estos materiales deben inscribirse a través de la plataforma de Indexa, que ya hemos compartido el link, también lo estamos volviendo a compartir en el chat del Zoom, en los comentarios de Facebook y también en el grupo de WhatsApp. Estará también disponible la grabación de esta y de las anteriores sesiones a partir del lunes. En el chat de la sala estamos compartiendo el link de asistencia para aquellos que deseen la certificación. Daremos unos minutos más para aquellos que aún no lo hicieron. La certificación tiene una pequeña inversión a modo simbólico. También me complace enormemente informarles que en el transcurso de la semana estaremos lanzando las sesiones de asesoramiento para aquellos autores en etapa final de elaboración de artículos. Estará a cargo también de la doctora Karina y los detalles les informaremos en el grupo de WhatsApp. Asimismo, tendremos un taller para redacción de artículos científicos con la dirección y la orientación de la doctora Karina. Más informes estaremos pasando en breve en el grupo.
A quienes quieran optar por la certificación, estamos pasando el link de pago para el mismo, debiendo enviar el comprobante a las líneas de Ciencia Latina que están siendo compartidas en el grupo y en la sala de Zoom. Para los que opten por la certificación, el día lunes estará disponible un cuestionario de preguntas correspondiente a las 4 sesiones del curso y a los materiales proveídos por la doctora. Entonces, habiendo dicho todo esto, dejamos la sesión para aquellos que deseen registrar su asistencia. Damos cierre al evento. Un gusto haber compartido con todos ustedes durante el desarrollo de estas clases y esperamos contar con la presencia de todos ustedes también en las próximas actividades. Muchísimas gracias a todos. Nos quedamos unos minutos más para que puedan acceder a los links que compartimos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Saludos. Muchas gracias, muy amable.